Antes de empezar, quiero compartir mi presentación. Voy a compartir mi pantalla, a ver si funciona esto. Creo que sí pueden ver mi pantalla, ¿no es cierto? Claro que sí. Ok. Bueno, el curso de hoy, que se llama Las obligaciones internacionales del Perú en materia ambiental, lo he estructurado de la siguiente manera. Voy a empezar de lo específico para luego ir a lo general. Es decir, voy a empezar hablando de una obligación específica de manera relativamente profunda, para luego empezar a hablar de las obligaciones medioambientales de manera más general, dando teoría, presentando algunos ejemplos de manera muy breve, y al final vamos a tener espacio para hacer una discusión sobre los temas que hemos tratado. Como es un curso muy breve y es un tema muy complejo, creo que eh, de esta manera nosotros podemos entender un poco mejor, espero yo, qué cosas son las obligaciones medioambientales. Y para empezar, quisiera, y también para conocernos un poco mejor, quisiera que todos y todas los participantes y las participantes que están presentes puedan acceder al chat y dar un ejemplo, escribir brevemente un ejemplo de qué cosa consideran una obligación ambiental o medioambiental del Perú. Pueden brevemente, abran el chat y escriban algo y yo lo voy a revisar y de esa manera yo creo que los puedo conocer un poco mejor y podemos empezar este curso así, si les parece. A ver, vamos a ver si es que en el chat hay algo, todavía no hay nada. Una obligación medioambiental del Perú, algo que ustedes consideren que puede hacer, algo que se les ocurra. No tienen que saberlo. Quizás muchos de ustedes no saben qué cosa o no necesariamente es su especialidad. Las cuotas máximas de polución de X sector, ok, dice Sebastián Samaniego. Aldo Lorenzi dice el control de la explotación de las especies marinas, interesante. Sí, muy bien. Y tenemos dos ejemplos. Preservar la Amazonía, dice Carlos Valdivia. Es un buen ejemplo también. ¿Quién más se anima a poner algo en el chat? ¿Nadie más? ¿Nadie se le ocurre algo sobre cambio climático? Ya tenemos cuotas máximas de polución que tiene que ver con emisiones, está relacionado al cambio climático, a la protección de la capa de ozono, protección de las islas de guano, interesante, dice Natalie González. La restricción de contaminantes orgánicos, sí, interesante, dice Hazel Guzmán. La minería ilegal, contaminación de los ríos, buen ejemplo Freddy Castillo. Responsabilidad por el cuidado de la polución, dice Astrid Gutiérrez, también es un buen ejemplo. Catherine Huertas dice compatibilizar las políticas comerciales con las ambientales. Interesante. Este es un tema central en esto que vamos a discutir. Bueno, muy bien. Creo que tenemos acá algunos ejemplos. Acá hay uno más, dice Nicole Guacho, supervisar que las empresas realicen una evaluación de impacto ambiental antes de que inicien proyectos que pueden afectar el medio ambiente. Interesante también, sí. Sí, creo que todas tienen una idea bastante clara de qué cosa es una obligación medioambiental. Eh, bueno, vamos vamos a empezar entonces con el ejemplo que yo quiero presentarles de una obligación ambiental del Perú en materia de cambio climático. Y para entender cómo surge una obligación para un Estado, en este caso para el Perú, eh, es importante entender cuál es la estructura y cuál es el proceso para crear esa estructura que genera la obligación. Empezamos con la ciencia.
La ciencia es la que nos dice qué cosa es lo que ocurre, qué cosa es lo que se tiene que proteger, por qué se tiene que proteger, de qué manera se puede proteger. Luego, en base a la ciencia, es decir, en base al conocimiento científico, se crea un proceso intergubernamental en el cual se estructuran las obligaciones en base a la participación de todos los estados o de los estados que son parte del proceso intergubernamental. Finalmente, en base a ese proceso intergubernamental, se llega a la implementación nacional, es decir, cómo el país, el Estado, en este caso el Perú, lleva a cabo lo que se acuerda en el proceso intergubernamental dentro del país. En el caso del cambio climático, se ha creado un organismo que se llama el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que trabaja desde el año 1988 evaluando los avances y los informes eh, y los estudios más relevantes de la ciencia del cambio climático. Es un organismo intergubernamental, el IPCC, Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, y lo que hace es reúne a expertos de todos los países del mundo para hacer esta evaluación de los estudios científicos más relevantes y genera informes periódicos sobre cómo está avanzando el estado de la ciencia. Es decir, existe un organismo intergubernamental conformado por científicos de todo el mundo que evalúa los avances científicos respecto a cambio climático en todas las partes del mundo. Los junta, los evalúa y hace resúmenes. De estos resúmenes se sabe, ¿verdad?, por los avances de la ciencia, pero lo que ha generado este panel intergubernamental es un estado de conocimiento bastante efectivo y bastante confiable sobre cuál es el estado de la ciencia sobre el cambio climático. Por ejemplo, eh, eh, uno de los últimos informes, no es el último informe porque no encontré una traducción al español del último informe, pero uno de los últimos informes nos dice que se estima que las actividades humanas han causado un calentamiento global de aproximadamente 1 grado centígrado con respecto a niveles preindustriales, con un rango probable de 0,8 a 1,2 grados centígrados. Es probable que el calentamiento global llegue a subir a 1,5 grados centígrados entre el 2030 y 2052, se continúa aumentando al ritmo actual. También nos dice que el calentamiento causado por las emisiones antropógenas desde el periodo preindustrial hasta la actualidad durará de siglos a milenios y seguirá causando nuevos cambios a largo plazo en el sistema climático, como un aumento del nivel del mar, acompañados de impactos asociados. No obstante, es improbable que esas emisiones por sí solas causen un calentamiento global de 1,5 grados centígrados. Lo que nos dice entonces la ciencia es que debido a actividades humanas, por eso se llama antropogénico, debido a las actividades humanas, se está generando un calentamiento atmosférico que va a generar ciertas consecuencias en el planeta y en la vida de las personas, los animales y la naturaleza. Para poder contrarrestarlo, se tienen que tomar medidas. La medida más directa es simplemente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones de gases de efecto invernadero provienen principalmente por el uso de los combustibles fósiles. En este gráfico, que también está publicado en el informe que yo he compartido en la reseña que ustedes han recibido antes del curso, podemos ver un poco el historial de cómo se ha llevado a cabo el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero
y a la vez el aumento de la temperatura. La línea central es el promedio de las emisiones hasta la fecha en que se publicó este gráfico, que fue en el año 2017. No sé si ven mi cursor. ¿Pueden ver mi cursor? Sí se ve, doctor. Sí, ¿Sí sí se se ve? ve. Ya. Perfecto, gracias. Me ayuda a señalar dónde estamos. Eh, y luego, después del año 2017, lo que se tiene son estimaciones. Las estimaciones, por ejemplo, la estimación que está en el rango rosado, es este de acá, serían, si es que no se llevan a cabo medidas, ninguna medida efectiva de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la tendencia va a continuar, la temperatura va a continuar aumentando, y lo que vemos en el rango azul son las estimaciones de qué cosa ocurriría si es que llegamos a tomar las medidas que se recomiendan, entre las cuales está reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual podemos ver en una media que las emisiones estarían, la temperatura dejaría de aumentar y no subiría este rango de 1.5 y mucho menos llegaría a los 2 grados centígrados. En un momento vamos a ver por qué es importante el 1.5 y los 2 grados centígrados. Lo vamos a ver ahora mismo, cuando revisemos qué cosa es lo que dice el Acuerdo de París. Ahora, esta es la ciencia. Acuérdense de este gráfico, tenemos ciencia, tenemos proceso intergubernamental y tenemos implementación nacional. La ciencia nos ha dicho de que hay un problema, de que las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero están generando un aumento de la temperatura global, eh, que si no se toman medidas adecuadas, la temperatura va a aumentar a, a, puede aumentar a más de 1.5 o más de 2 grados centígrados, con lo cual las consecuencias serían muy, muy graves para el planeta. Entonces, lo que se ha hecho es, se ha creado un proceso intergubernamental en el cual se han generado acuerdos en base a tratados para que los países en conjunto puedan tomar acciones respecto al cambio climático. Este proceso intergubernamental es un poco complejo, se basa en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y más adelante, unos 10 o 15 años más tarde, se creó el Acuerdo de París, que es un acuerdo más moderno y que es el acuerdo, el tratado internacional en el cual actualmente la comunidad internacional, los países, incluyendo el Perú, se basa para tomar medidas frente al cambio climático, y de ahí nacen sus obligaciones, la de Perú y la de los demás países. Esos dos conceptos los voy a explicar en un momento, pero primero voy a compartir mi pantalla para que revisemos juntos, perdón, el Acuerdo de París. Eh, ¿Me permiten un segundo? Acá está. Okay, ahora lo que estamos viendo es el Acuerdo de París. Vamos a ir al objetivo primero. El artículo 2 tiene el objetivo del Acuerdo de París. Perdón, una ensalada de ventanitas. A ver, ahora sí. El artículo 2 tiene el objetivo del Acuerdo de París. El Acuerdo de París, hay que decirlo, fue suscrito en el año 2015, y todos los países que son parte de las Naciones Unidas son parte de ese acuerdo. Por lo tanto, se puede decir que es un acuerdo que tiene membresía universal. El objetivo de ese acuerdo es mejorar la aplicación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático con el contexto o dentro del contexto del desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza, y para ello eh, los países se comprometen a mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados con respecto a niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de temperatura a 1.5 grados centígrados. Estas dos cifras son importantes porque la ciencia ha estimado que un aumento de más de 1.5 grados tendría consecuencias bastante graves, pero un aumento más de 2 grados tendría consecuencias mucho más graves, incluyendo el aumento del nivel del mar, calores extremos, problemas que pueden afectar a la agricultura, que pueden afectar
a la biodiversidad y muchos otros más. Eh, Tienen problemas que afectan obviamente también a la seguridad alimenticia, seguridad energética, etc. Entonces, vemos cómo en este tratado se ha dispuesto algo que la ciencia ha descubierto. Es decir, la ciencia ha descubierto que estos son los rangos de temperatura que pueden ser peligrosos, por lo tanto los países se han juntado, se han unido y han creado un tratado en el cual se comprometen a hacer los esfuerzos necesarios para no llegar a esos niveles de temperatura. Y ahora, ¿cómo se logra ese objetivo? Para ello vamos al artículo 4 y podemos ver que el objetivo a largo plazo referente a la temperatura que se establece en el artículo 2, las partes se proponen lograr que las emisiones mundiales de gas de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible. También tienen en cuenta que hay países que son países en vía de desarrollo, es decir, que existe una diferenciación en el mundo, que no todos los países tienen la misma capacidad para tomar medidas frente al cambio climático. Y luego bajamos un poco más y podemos ver las medidas concretas. Por ejemplo, el párrafo 2 del artículo 4 señala que cada parte deberá preparar, comunicar y mantener sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional que tenga previsto efectuar. Luego acá hay un artículo que tiene presente la diferenciación que yo estoy mencionando de los países, que hay países que tienen mayores capacidades que otros. Em, Cada parte deberá comunicar una contribución determinada a nivel nacional cada 5 años. Creo que esos son los dos artículos relevantes. Es decir, que cada parte prepare, comunique y mantenga contribuciones determinadas a nivel nacional. ¿Ok? Ahora que tenemos en claro que el Tratado Universal creado en respuesta a lo que señala la ciencia, señala que las partes se obligan, en virtud de lo que dice la ciencia, en virtud de que es peligroso el aumento de temperatura más allá de los 1,5 grados o de los 2 grados, debe preparar contribuciones determinadas a nivel nacional. Ahora, ¿cómo dejo de compartir este de acá? ¿Está? Tengo que compartir el otro. Está. Ok. En esta parte que hemos revisado del Acuerdo de París, tenemos el lenguaje, que establece una obligación, es decir, un deber hacer, versus un lenguaje condicional, que es debería. Si recuerdan, cuando les leí el párrafo del artículo 4 respecto a, a, a lo que deberían hacer los países desarrollados, el lenguaje era condicional. Pero cuando hablamos de la obligación de comunicar contribuciones nacionales a nivel nacional, el lenguaje era de deber hacer. Es decir, era una obligación clara a nivel internacional establecida en un tratado. Otro concepto interesante y muy importante que hemos visto es la diferenciación. La diferenciación que es el reconocimiento de que si bien es necesario que todos los países contribuyan y realicen esfuerzos respecto a la amenaza del cambio climático, se reconoce que no todos los países tienen la misma capacidad para hacerlo. Sobre todo tomando en cuenta que existen países del norte global que tienen mucho mayor desarrollo económico, institucional, versus los países del sur global que no lo tienen tanto.
Esto es importante también para establecer quiénes tienen obligaciones. En el Acuerdo de París existen algunas obligaciones que son solamente para los países que tienen la capacidad de hacerlo. En el Acuerdo de París se les llama países desarrollados versus los países que no tienen la obligación de tener ciertas obligaciones, que son los países pertenecientes al sur global. El NDC, ¿qué cosa es el NDC? El NDC es esta contribución nacional a nivel, contribución determinada a nivel nacional. Las siglas son en inglés, se basan en el inglés, por eso se llama NDC. Y eh, el funcionamiento del Acuerdo de París tiene esta aproximación eh, conocida como bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba, en el cual eh, el tratado, que significa que el tratado no tiene un mandato específico para los países, es decir, todos los países tienen que reducir sus emisiones en tantos por ciento, ¿no? Eso es lo que diría un tratado, digamos, tradicional, entre comillas. Es lo que decía, por ejemplo, el protocolo de Kioto, que algunos de ustedes tal vez hayan escuchado hablar del protocolo de Kioto, que es el antecesor del Acuerdo de París, también perteneciente a este proceso intergubernamental sobre cambio climático que tiene como base central o como fundamento la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El Acuerdo de París es diferente. En el Acuerdo de París, eh, las obligaciones no son de ese tipo, sino la obligación solamente se basa en comunicar el NDC. El contenido del NDC lo establece cada país. Es decir, el Perú decide cuál es la contribución que va a hacer al tratado, proceso intergubernamental, para lograr el objetivo del tratado. Fundamentalmente se trata de reducir sus emisiones. Así como el Perú decide, también los demás países, Estados Unidos, Alemania, Chile, Hungría, etcétera, cada uno decide a nivel nacional cuál es la contribución en reducción de emisiones, la establece a nivel nacional y una vez que está establecida, la comunica a la Convención o al Acuerdo de París, al secretariado encargado de servir al Acuerdo de París. El Perú presentó su primera NDC en el año 2016, actualizó su NDC en el año 2020 y el próximo año, en febrero del próximo año, les toca a los países volver a actualizar su NDC de acuerdo a las reglas establecidas en el Acuerdo de París. Y en la NDC de Perú, el Perú, se compromete a reducir sus emisiones entre un 30 y 40% para el año 2030 en comparación con el escenario habitual. Es una simplificación de de la contribución de Perú, pero como pueden ver, básicamente lo que ha establecido Perú es que para el año 2030, o sea, dentro de unos 6 años, quizás un poco menos, el Perú va a reducir sus emisiones entre un 30 y 40% en comparación con un escenario habitual. Es decir, va a tomar medidas para reducirlas en un 30 o 40% comparado con las emisiones que tendría el país si es que no tomara ninguna medida. Ese es el escenario habitual. Para poder implementar lo que señala el acuerdo, eh, para poder tomar las acciones, crear la NDC, comunicarla, participar en el proceso intergubernamental. Vamos ahora, si lo han notado, seguimos la estructura, ¿no? Hemos empezado por la ciencia con el IPCC, luego hemos visto el proceso intergubernamental con el Acuerdo de París y ahora estamos viendo la implementación nacional. Para la implementación nacional se tienen que crear un sistema complejo, pero que funcione para poder
valga la redundancia, para poder cumplir con lo que señala el acuerdo, es decir, para poder cumplir con la obligación internacional. Empezamos con la gobernanza. La gobernanza institucional se basa en las instituciones que son las encargadas de llevar a cabo esta implementación. El Ministerio de Medio Ambiente es como que el ente rector en temas de cambio climático en el país. Relaciones Exteriores es el encargado principal de las negociaciones internacionales, de suscribir acuerdos internacionales. Existen otros sectores. Se pueden imaginar que el Ministerio de Energía, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción también participan en la elaboración, sobre todo, de cuál es la contribución de reducción de emisiones. También se han creado comisiones nacionales en las cuales se unen todos estos sectores para poder discutir cuáles son las medidas y las maneras en que se va a cumplir este acuerdo. Y los gobiernos regionales y locales son los que finalmente implementan medidas más concretas, sobre todo medidas de adaptación al cambio climático. Eh, Se crean políticas, planes, estrategias, políticas nacionales, planes nacionales de adaptación, la estrategia nacional sobre el cambio climático, que tiene más o menos las directrices que sigue el Perú desde hace unos 10 años. eh, y finalmente la normativa, las leyes y las normas. La ley más relevante para implementar es la ley marco sobre cambio climático del año 2018, su reglamento. Existen otras normas que también son relevantes eh, para la implementación nacional. Creo que vamos a entrar un poquito más al detalle luego. Eh, Como les dije, en la institucionalidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores lleva a cabo la negociación internacional con un apoyo técnico del MINAM y otros sectores. La implementación nacional, el MINAM es el ente rector, otros sectores también participan, y las comisiones nacionales son donde se unen todos los sectores para discutir, sectores, expertos, científicos, para discutir cuáles son la mejor manera de llevar a cabo esos compromisos. En política, como les dije, tenemos diferentes instrumentos. Lo más importante considero que es la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, el Plan Nacional de Adaptación. La normativa, la principal es la Constitución y la Ley Marco sobre Cambio Climático. La Ley General del Ambiente también juega un rol importante porque es la que establece principios generales en materia medioambiental para el Perú. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de Municipalidades para implementación en cuestiones sobre todo relacionadas a la adaptación, pero también en otras que contribuyen a la reducción de gases de efecto invernadero. Y hay otras normas muy específicas sectoriales que contribuyen también a la reducción de gases de efecto invernadero. La ley marco sobre cambio climático, como les mencioné, es la norma, la ley más importante para el país en la implementación nacional para cumplir las obligaciones medioambientales en el proceso intergubernamental sobre cambio climático. Y como pueden ver en su artículo 12, cuando señala cuáles son los instrumentos de gestión integral para el cambio climático, menciona a las contribuciones nacionales, contribuciones determinadas a nivel nacional, y señala que los instrumentos de gestión integral para el cambio climático, o sea, la contribución, la NDC, son vinculantes y de cumplimiento obligatorio para las autoridades competentes, debiendo ser consideradas sus presupuestos institucionales. Entonces, hemos cerrado el círculo con esto, si se dan cuenta. Hemos empezado con la ciencia, que, sobre la cual se ha creado un proceso intergubernamental, un proceso internacional donde los países negocian, discuten, conversan, y en la implementación nacional, el Perú ha determinado a través de una ley que las contribuciones que, de acuerdo al Acuerdo de París, solo son obligatorios, solo, los países tienen la obligación de comunicarlas. Para el Perú no solamente la obligación es de comunicarlas, sino también de cumplirlas, porque tiene la ley nacional. Entonces, cuando digo que hemos cerrado el círculo, tenemos acá una descripción bastante detallada de cómo funciona un
el proceso de establecimiento de una obligación específica, en este caso de cambio climático, medioambiental, para un país como el Perú. ¿Y qué hace el Perú para cumplir esas obligaciones? Tiene que fortalecerse institucionalmente. Si se imaginan, cuando se creó la Convención Marco de Naciones Unidas en el año 1992, no existía un Ministerio de Medio Ambiente, el tema de medio ambiente no era tan relevante como lo es hoy, se han tenido que crear instituciones, fortalecer las capacidades del personal y de las personas que manejan estos temas, se crean estas políticas y normas que ya mencioné, se crean las medidas específicas para reducir las emisiones, pero también para adaptarse al cambio climático, se negocia internacionalmente para poder establecer no solamente lo que es mejor para la comunidad internacional, sino también poner sobre la mesa qué cosa le conviene al Perú debido a sus condiciones particulares como país en pie de desarrollo, pero también como país andino, país marítimo, país que tiene un alto porcentaje de territorio amazónico, de bosques, país que, que, tiene una industria extractiva muy, muy importante. eh, y luego se establece la comunicación bajo el convenio, es decir, en este caso se comunica y con eso se cumple la obligación para el acuerdo específico, se comunica qué cosa es lo que estamos realizando. No solamente se comunica la NDC, también hay otro tipo de comunicaciones que tiene que llevar a cabo el Perú, eh, comunicaciones que tienen que ver con la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que tiene el país, que se tiene que comunicar periódicamente, también se tiene que comunicar cuáles son las medidas que está llevando a cabo el país para poder cumplir con su NDC. En conclusión, el Perú suscribe un tratado que contiene obligaciones específicas, crea instituciones, políticas y normas para implementar esas obligaciones. Así es como se crean una obligación en materia medioambiental para el Perú. Voy a hacer una pequeña pausa por si tienen alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, simplemente levanten la mano o tomen la palabra, o si quieren en el chat, yo los miro. Una pausa de unos minutitos nomás y luego continuamos. Claro que sí, doctor. Los asistentes pueden utilizar la opción que tiene Zoom de levantar la mano para plantear sus inquietudes o preguntas. Si no, creo que Daniela, ¿tienes allí algunas preguntas que te habían llegado por interno? Sí, sí, tenía dos preguntas, pero en realidad las acaba de responder el doctor porque estaban dirigidas a saber qué desafíos se enfrenta Perú, o perdón, qué medidas se trabajan desde el Perú para cumplir sus compromisos internacionales en el contexto del cambio climático, pero creo que ya ha podido dar algunas pautas. Y bueno, hay una relacionada, evidentemente, el tema de calentamiento global, sobre exactamente si puede dar un ejemplo sobre qué ha hecho Perú para cumplir con el protocolo de Kioto. Ok, sí, puedo responder esa pregunta con mucho gusto. El protocolo de Kioto es un acuerdo muy interesante que establece obligaciones muy específicas para reducir emisiones, pero solo para ciertos países. El Perú no está dentro de esos países porque el Perú no es considerado un emisor importante de gases de efecto invernadero. Si revisamos las últimas comunicaciones del Perú, podemos ver que el Perú solo aporta un 0,4% de emisiones de gases de efecto invernadero globales, eh, y por lo tanto, cuando se creó el protocolo de Kioto no se consideraba que se podía obligar a los países que son pequeños emisores, pero que también son países en vía de desarrollo para tener obligaciones importantes. El protocolo de Kioto obligaba a un grupo de países, particularmente grandes emisores y países desarrollados, países del norte global, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Por lo tanto, el Perú, si bien sigue participando en el protocolo de Kioto, todavía
funciona, aunque ya está como que un poquito de bajada. El Perú ha participado activamente en las negociaciones del Protocolo de Kioto, en los comités, en las comisiones, eh, y también en los mecanismos que tiene el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto tenía ciertos mecanismos establecidos para que los países colaboren, cooperen entre sí para reducir las emisiones. En esa cooperación sí podían participar países desarrollados y países en vía de desarrollo. Entonces, donde Perú ha participado mucho es, por ejemplo, en un mecanismo llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio, en el que países del norte global, países desarrollados, países que sí tenían obligaciones en virtud del protocolo de Kioto, podían establecer acuerdos con países como el Perú eh, para, eh, para reducir sus emisiones. Por ejemplo, eh, imagínense un país que tiene una obligación en virtud del protocolo de Kioto, eh, em, em, establece una central hidroeléctrica en el Perú, con lo cual, em, con lo cual cumple una parte de su cuota de reducción de emisiones y el Perú colabora con ese país dándole la posibilidad de que reduzca su cuota y se beneficia que tiene una central hidroeléctrica más y le beneficia su seguridad energética. Ojalá he podido, hay una persona que ha levantado la mano, Ana Martínez. Les podemos darle la palabra a Ana Martínez. Muy buenos días. Muchas gracias por su ponencia. Tengo una pregunta, una curiosidad con respecto sobre todo a la parte científica. No recuerdo exactamente si es que en el caso de Itiota contra Nueva Zelanda o Billy contra Australia, eh, cuando presentan este caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la respuesta para no considerar como procedente este caso fue que no existía un riesgo inminente de peligro hacia la vida humana y a todo lo que el comité considera en relación al medio ambiente. Exactamente, no recuerdo exactamente si es que eran individuos o si es que era una comunidad nativa de uno de estos dos países, pero presentaron este recurso ante el Comité de Derechos Humanos y lo que responde el comité es eso, que no existía un riesgo de inminencia sobre daño a la calidad de vida, a la salud, etcétera, gracias al cambio climático. Entonces, ¿qué tanto ha evolucionado la praxis del derecho internacional en ese sentido? ¿Qué tanto se considera un verdadero peligro inminente eh, en este sentido? Gracias. Sí, es una buena pregunta. Eh, el- Uno de los problemas del cambio climático es que no tiene riesgos inminentes. Es decir, estamos hablando de proyecciones sobre lo que puede ocurrir si es que aumenta la temperatura promedio de la atmósfera. Eh, si bien hoy en día se puede decir que existen ejemplos de cómo el cambio climático exacerba problemas que existían antes y que ahora son peores. Un ejemplo claro es lo que está ocurriendo en el Perú con los incendios forestales, eh, que más allá del origen y de la razón por la cual ocurren, eh, si es que aumenta la temperatura atmosférica, el problema se vuelve mucho más grave. Eh, para determinar el riesgo y la inminencia y lo que llamamos en la, en el litigio climático la atribución, es decir, cómo podemos atribuirle una consecuencia, en este caso una vulneración a los derechos humanos, al cambio climático, es muy, muy complejo. Eh, y yo creo que sí se está avanzando no solamente en,
en el aspecto científico para poder determinar eh, las consecuencias concretas y poder llevar a cabo una atribución de estas consecuencias al cambio climático, sino también está avanzando mucho los procesos de litigio. Eh, Existen muchos procesos judiciales que han sido, que han avanzado favorablemente para los demandantes y eh, ahora en diciembre, en la Corte Internacional de Justicia, vamos a escuchar eh, a muchos países que van a presentar sus argumentos orales con respecto a una opinión consultiva sobre cambio climático, justamente sobre las obligaciones que tienen los países respecto al cambio climático. Entonces, digamos que hay dos vías que están avanzando paralelamente, el de la ciencia que permite la atribución y el de los abogados y políticos, si se quiere, para poder conectar esa atribución al sentido de responsabilidad y consecuencias, reparaciones, acciones, etcétera. Muchas gracias. Doctor, tenemos una pregunta en el chat de Carlos Valdivia, quien dice, Sí. buenos días, ¿nos puede comentar sobre el Pacto Verde? Mm. Eh, ¿A qué se refiere con Pacto Verde? ¿Se refiere al Green Deal, el que es conocido como Green Deal en Estados Unidos y en Europa, señor Valdivia? Solamente para aclarar, me imagino que a eso se refiere. Bueno, sí. ¿Nos puede comentar sobre el Pacto Verde? Eh, a ver, eh, es, es una, a ver, es otro tema muy complejo y muy grande. No quiero desviarme mucho, pero eh, si me permiten ser muy breve y muy simple con respecto a esto, hemos hablado de la diferenciación hace un momento, eh, de cómo hay acuerdos que contienen obligaciones diferenciadas para los países del norte global y del sur global, es decir, de acuerdo a sus capacidades. El Pacto Verde es algo creado en países del norte global, en Europa, en Estados Unidos, em, con la visión de que esos países tienen la capacidad de tomar mayores acciones respecto a la amenaza del cambio climático. Ahora, la parte compleja es que esas acciones tienen que ver, eh, tienen que ver mucho con em, em, medidas que muchas personas podrían considerar afectan sus libertades más, no voy a decir esenciales, pero sí con sus libertades, ¿no? Em, eh, por otro lado, eh, la ciencia y la industria ha permitido que eh, si es que si es que se toman acciones, mejor dicho, que sí es posible tomar medidas que favorecen al medio ambiente y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sin necesariamente afectar el crecimiento económico, la libertad. Uno de ellos, por ejemplo, es el desarrollo de las energías renovables o de los autos eléctricos. Las energías renovables hasta hace unos 20 años no eran una fuente de energía convencional en muchos países. Sin embargo, empezando por la Unión Europea, se creó una directiva que obligaba a los países miembros de la Unión Europea a eh, promover el uso de energía de fuente renovable y a raíz de esa medida política normativa se fomentó también que la industria crezca y por lo tanto, a diferencia de hace 20 años, hoy en día la industria de energías renovables, por ejemplo, paneles solares, es altamente competitiva y puede utilizarse y puede desarrollarse en muchos países. Entonces,
creo que con esto doy un poco un ejemplo muy breve sobre qué cosa puedo comentar sobre el Pacto Verde. En, en conclusión, yo creo que para poder realmente contrarrestar los efectos del cambio climático, se tienen que tomar medidas que van mucho más allá de lo que establece el Acuerdo de París, y muchas de esas medidas requieren acciones bastante concretas, que pueden ser discutibles, pero que han demostrado que son no solamente realizables, sino que también son beneficiosas para el medio ambiente y para la industria. Y ahí mm, regreso a algo que leí en el chat al inicio de esta presentación, eh, el comentario que hizo Catherine Benavides: compatibilizar las políticas comerciales con las ambientales. Por eso es que se me abrieron un poquito los ojos cuando leí eso. Creo que de eso se trata en este tema. Eh, es muy difícil porque las políticas comerciales no necesariamente van de la mano con las ambientales, si es que no se hace nada. Pero si es que se mete la mano, sí es posible compatibilizarlas. Es muy difícil, pero se puede. Existen ejemplos como el que mencioné. Doctor, hay una pregunta también de Astrid. ¿Tienes la mano levantada, Astrid, por favor, Sí, para... por favor. Sí, buenos días. Disculpe, mi consulta iba en torno a un caso que estaba viendo de Costa Rica versus Nicaragua. En el caso es que Costa Rica demanda a Nicaragua ante la CIJ, y pues había construido un canal en la zona fronteriza entre estos países. La cuestión es que la CIJ falla a favor de Costa Rica y ordena a Nicaragua pagar una indemnización por los daños ambientales. Mi pregunta iba en torno a, o sea, ¿hay una tabla o alguna forma de poder como que encuadrar económicamente el daño? Porque obviamente va a haber una compensación económica de parte de Nicaragua y Costa Rica. Entonces, ¿cuáles son los factores que se toman aquí para poder entender cuál es la indemnización que se da al país? Es una Es muy una buena muy buena pregunta pregunta. y yo no tengo la capacidad de responderla, lamentablemente, porque no es mi especialidad. Pero yo sé, en términos generales, que eh, existen muchos abogados que tienen esa capacidad de determinar a través del valor de los ecosistemas. eh, eh, Pueden determinar cuál es y en base al daño, cuál es la compensación que se puede tomar. Es muy, muy complejo. En cambio climático también existe eh, una vía de negociación que se llama pérdidas y daños, en la cual eh, se pretende crear justamente lo que usted acaba de preguntar, una especie de método para poder establecer cuál es la compensación adecuada para los daños que se producen por los efectos del cambio climático. Y es muy, muy complejo. Si usted probablemente, tal vez en la misma sentencia de la Corte hay algunos indicadores de cómo se establece la compensación, probablemente sí los haya. En ese momento no recuerdo muy bien los detalles de esa sentencia. Hay otras preguntas, doctor, pero... perdón. Sí, Astrid, Sí, adelante. adelante. Ah, no, está bien, gracias. Trataré de revisarlo un poco más a fondo, igual. Sí, Sí. claro, nos cuenta. Tenemos otras Bueno, preguntas, pero no sé si desea que las dejemos para la parte final de la exposición o continuamos. tal vez podemos dejarlas para la parte final. Yo tengo ahora, a ver, son las 6:07. ¿Cuántos minutos más tenemos para mi presentación? Tenemos 20 minutos máximo. 20 minutos. Ok, voy Sí. a tratar de terminar la presentación dentro de esos 20 minutos, y luego podemos abrir un espacio de discusión donde pueden hacer preguntas más generales y los escucho. ¿Les parece bien? Correcto, Sí. doctor. Ok, perfecto. A ver. Ok.
Ahora que hemos visto la parte específica, con el ejemplo de las poblaciones de Perú respecto al cambio climático, voy a hablar sobre voy a hablar un poco de manera más general sobre las obligaciones medioambientales. Eh, Definición, la importancia, etcétera. De una manera muy simple, las obligaciones medioambientales, como dice ahí, son compromisos legales que los países asumen para proteger y gestionar el medio ambiente y son importantes para prevenir la degradación ambiental y asegurar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Acá podemos ver algunos conceptos, ¿no? Podemos ver el asunto respecto a la legalidad, que tiene un compromiso. La legalidad se puede basar en diferentes fuentes, en un momento vamos a ver eso. Em, Luego podemos ver otros principios que se aparecen acá, la prevención, prevenir algo antes de que ocurra, em, y el principio de derechos intergeneracionales. Decir que los esfuerzos que llevan a cabo los países no solamente se llevan a cabo em, para el beneficio de la generación actual, sino que se piensa en la sostenibilidad en el futuro. Piensa también en que las generaciones que vienen también puedan tener un planeta más o menos habitable. Los tipos de obligaciones medioambientales son las preventivas, se trata de evitar daños, las correctivas, em, que son las acciones para remediar los daños que ya ocurrieron, compensatorias, que son como el ejemplo que hizo Astrid Gutiérrez, que son medidas para compensar los impactos ambientales negativas, participativas, establecen garantías para la participación de los ciudadanos y del público y de las comunidades afectadas en la toma de decisiones ambientales. Eh, y ahora, ¿de dónde nacen las obligaciones internacionales? Como les mencioné, pueden nacer de tratados, de acuerdos bilaterales, de sentencias de tribunales internacionales, pero también de tribunales nacionales. Pueden haber obligaciones para un país, son obligaciones internacionales, obviamente. Y todo esto, todo este, digamos, proceso intergubernamental, este proceso internacional relacionado al medio ambiente, nace en los años 70, cuando eh, luego, unas décadas después de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, los países eh, notaron que también es importante cuidar el medio ambiente y que el sistema internacional de Naciones Unidas eh, es un sistema que permite, que facilita este cuidado al medio ambiente. Entonces empezaron a crearse instrumentos internacionales adecuados para ese fin. El primero de estos instrumentos importantes fue la Declaración de Estocolmo del año 1972, eh, donde también participó el Perú. Y aquí vemos que surgen los primeros principios del derecho internacional medioambiental, que siguen vigentes hoy en día. Por ejemplo, el principio fundamental de que el hombre tiene el derecho a la libertad y la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad que le permita llevar una vida digna y gozar del bienestar. em, el principio de que los recursos naturales de la tierra, incluidos el aire, el agua, la flora, la fauna, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras. El principio que los recursos no renovables de la tierra debe emplearse de forma de que se evite el peligro de su futuro agotamiento, que se asegure de que toda la humanidad comparte los beneficios. El principio de que los estados deben cooperar
para continuar desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y la indemnización a las víctimas de contaminación, el principio de que los estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos naturales. Entonces acá tenemos varios conceptos, ¿no? El reconocer como un principio de que los seres humanos tenemos derecho a gozar de un medio ambiente sano, adecuado, el principio de que los países deben cooperar y colaborar para poder eh, eh, seguir manteniendo un medio ambiente adecuado, es decir, para preservar ese derecho, el reconocimiento de que esa preservación debe ser también en beneficio de las generaciones futuras y el principio de que establece, que marca la soberanía de los estados con respecto a sus recursos naturales. Y este proceso intergubernamental, medioambiental, que empezó con la Declaración de Estocolmo en 1972, continuó. En 1992 tuvo otro hito muy, muy importante. Luego de la caída del muro de Berlín, eh, el derecho internacional progresó muchísimo. Y con ese progreso también se establecieron muchos acuerdos multilaterales para tratar temas medioambientales, incluyendo el que hemos mencionado sobre cambio climático, pero también sobre biodiversidad, sobre desertificación, sobre em, el manejo transnacional de residuos contaminantes, en fin. Eh, y también se establecieron una serie de principios muy relevantes que, igual que los que mencioné hace un momento, son muy relevantes para hasta el día de hoy. Por ejemplo, el de dar prioridad a la situación y las necesidades especiales de países en vías de desarrollo, es decir, dar cuenta de que existen países que tienen condiciones especiales. Eh, el principio 10, que trata sobre la participación y el acceso de las personas a cuestiones medioambientales y a la justicia medioambiental, que años más tarde se tradujo en lo que conocemos como el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que fue muy mencionado en los medios y en la academia peruana respecto a si se debe ratificar o no se debe ratificar. Bueno, está basado en este principio de Río, el principio de que los estados deben desarrollar legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización para las víctimas de daños y contaminación medioambiental, el principio de que los estados deben cooperar para desalentar o evitar la reubicación de la transferencia a otros estados de cualquier actividad y sustancia que cause degradación ambiental grave o consideren nocivas para la salud humana, el principio de que los estados deben aplicar ampliamente el criterio de precaución, el criterio precautorio, es decir, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Es decir, no, ese principio también es muy importante y muy interesante para los abogados, porque lo que dice es que no se necesita que exista ese daño inminente, sino que basta con que, o mejor dicho, certeza sobre un daño inminente, sino que basta que existan indicios de que puede ocurrir el daño para tomar acciones para prevenir ese eventual daño. Eso se llama principio precautorio, porque lo que está haciendo es prever que se den los daños. Finalmente, otro principio interesante es que las autoridades deben procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe en principio cargar con los costos de la contaminación. Este es el famoso principio de el que contamina paga, ¿no? El que contamina paga, como lo dice. Estos son principios que eh, son parte de muchas legislaciones nacionales e internacionales. Si ustedes revisan un tratado internacional, probablemente en la parte preambular vayan a encontrar muchos de estos principios, sobre todo este que está, el principio 6, que está traducido en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas de los estados,
el principio de precautorio, el principio del que contamina paga, en fin, el principio de cooperación, obviamente. Y bueno, en base a estos principios se han establecido muchos acuerdos internacionales. Por ejemplo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, este Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos está basado en este principio 14, por ejemplo. Em, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, Convención de Ramsar sobre humedales, la protección de la conservación de los humedales, y hay muchísimos más, pero no entraba en tantas diapositivas, en tan pocas diapositivas. Estos son algunos de los convenios, no son necesariamente los más importantes, pero para que se haga una idea de que el Perú ha suscrito y ha ratificado muchísimos convenios, muchísimos tratados internacionales que tratan sobre materias medioambientales y que establecen obligaciones medioambientales para el país. También el Perú ha hecho convenios con países vecinos, esa es otra fuente del derecho para establecer obligaciones. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Ecuador, que gestiona las cuencas hidrográficas transfronterizas. El Acuerdo sobre el Desarrollo Sostenible y la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en la cuenca del lago Titicaca, que es cooperación con Bolivia para el manejo del lago Titicaca. Convenios con Brasil y con Colombia para la protección de la Amazonía y los recursos hídricos compartidos. Son algunos de los ejemplos, también hay muchos. También los acuerdos de libre comercio establecen obligaciones para el Perú en materia medioambiental, el TLC con Estados Unidos, la Unión Europea y con China, tienen obligaciones específicas para el Perú en materia medioambiental. Memorándum de entendimiento establecen obligaciones concretas sobre materias medioambientales. Por ejemplo, con Alemania en el 2014 se hizo uno sobre cooperación en cambio climático, con Japón en el 2016, con Noruega se hizo uno para la conservación de bosques. Me parece que este es el mismo, pero lo tengo dos veces. Bueno, en fin. Bueno, de acuerdo con Suiza sobre cambio climático, establecen obligaciones, pero también establecen mecanismos de cooperación en beneficio de ambos países, pero algunos tienen algunos tipos de obligaciones. Por ejemplo, este memorándum de entendimiento entre Noruega y Alemania con Perú establece metas para la conservación de los bosques en el Perú, que si se cumplen, se les otorga un beneficio al Perú por el cumplimiento de la conservación de bosques. El beneficio se traduce en cuestiones financieras, institucionales, etcétera, ¿no? Las sentencias de los tribunales internacionales también son una fuente de obligaciones. Por ejemplo, el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los casos, el caso de la comunidad campesina de La Oroya contra el Perú, que establece obligaciones de remediación ambiental y protección de la salud. El CIADI tiene el Bear Creek Mining Corporation contra el Perú, establece un equilibrio entre inversiones y protección ambiental. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece algunas opiniones sobre gestión de recursos hídricos transfronterizos, que puede decir que tienen ahí algunas obligaciones para el país. En normativa nacional, hemos mencionado la Constitución, el más relevante es el artículo 2, inciso 22, y el artículo 66. El inciso 22 del artículo 2, muchos de ustedes probablemente saben, establece que el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, parte de los derechos fundamentales establecidos por la Constitución. Leyes y reglamentos claves: la Ley General del Ambiente establece principios y obligaciones generales, la Ley de Recursos Hídricos, la gestión y protección de recursos hídricos, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la conservación y uso sostenible de bosques y fauna silvestre, y la Ley de Reglamento sobre el Cambio Climático, que son las políticas y medidas concretas respecto al cambio climático. Y finalmente, ¿qué cosa le ocurre en el caso de no cumplimiento? Hemos visto ahora, en esta segunda parte, muy brevemente, eh, qué cosa es una obligación internacional, la definición, hemos visto cuál es el origen de las obligaciones internacionales, hemos dado algunos ejemplos, pero tal vez muchos de ustedes se preguntan qué pasa si es que no se cumple.
Eh, y cuando la fuente es un tratado o un convenio, normalmente suele tener un mecanismo para fomentar el cumplimiento y a veces para castigar, y lo pongo entre comillas porque a veces no es tan obvio que es un castigo, eh, el no cumplimiento. En muchos de los casos se establece un órgano encargado de este cumplimiento. Por ejemplo, y para seguir con el ejemplo del Acuerdo de París, el Acuerdo de París tiene un comité de implementación y cumplimiento del Acuerdo de París, que es un comité de representantes expertos de los diferentes países que son parte del Acuerdo de París, unos 20 personas que participan y se reúnen periódicamente y lo que hacen es revisar caso por caso cuando un país no cumple las obligaciones del Acuerdo de París. En este caso, si recuerdan, las obligaciones prácticamente son no comunicar algo determinado establecido en el Acuerdo de París, y cuando el país no comunica, se activa el comité y lo que hace es buscar maneras de que se fomente ese cumplimiento. Es decir, en el Acuerdo de París, la función del comité de cumplimiento no es tanto de castigar, sino de buscar las maneras de fomentar la implementación y el cumplimiento por parte de los países. Eh, pero, entre comillas, sí existe un castigo porque existe esta figura que es conocida con el anglicismo de naming and shaming, es decir, nombrar y avergonzar, es decir, apuntar con el dedo a aquellos países que no cumplen con las obligaciones. Entonces, lo máximo a lo que puede aspirar en el Acuerdo de París, para seguir con este ejemplo, es que entre los países de la comunidad internacional se señale qué países no han cumplido con las obligaciones del acuerdo, y muchas veces eso termina trasladándose a los medios de comunicación, y los medios de comunicación presionan, y a través de esa presión normalmente los países suelen verse obligados, o los incentiva, los motiva para cumplir con las obligaciones del acuerdo. Y según cada caso, los tribunales internacionales pueden ordenar también el cumplimiento, y tribunales nacionales también pueden ordenar el cumplimiento de eh, obligaciones internacionales. Entonces, en conclusión, hemos visto la definición y el concepto de una obligación internacional, hemos visto cuáles son las fuentes, que se basan en principios, que están establecidos en declaraciones, declaraciones internacionales, donde también ha participado el Perú, en tratados, en acuerdos bilaterales, memorándum de entendimiento, acuerdos regionales, en sentencias de tribunales internacionales. Hemos visto un ejemplo específico en donde hemos visto el origen de una obligación internacional y cómo se implementa. Hemos visto cómo se origina a través de lo que establece la ciencia. Hemos visto cómo en base a ello se crea un proceso intergubernamental donde participan los países del mundo, y hemos visto cómo se llevan a cabo los esfuerzos a nivel nacional para implementar, para poder lograr esos compromisos. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante tener obligaciones medioambientales? En pocas palabras, porque eh, más allá de lo que se sabe, de que contaminar es malo, queremos respirar aire limpio, queremos tener agua limpia, em, eh, ¿por qué es importante tener obligaciones internacionales en temas medioambientales? Bueno, porque a diferencia de otros asuntos del derecho internacional que se basan en la característica de que los estados tienen una soberanía y una frontera, los asuntos medioambientales no conocen esas fronteras, no existen fronteras. Es decir, si se contamina un río en un país que es compartido con otro país,
el que sufre las consecuencias no solamente es el país que contamina, sino que el país que recibe la contaminación, que comparte ese río. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Si todas las personas que estamos participando acá, que somos unas 40, 50 personas, viviéramos en una comunidad, imaginemos que vivimos en una comunidad cerrada, cada uno tiene una casita, compartimos las vías, compartimos el parque, compartimos las veredas, en fin. Si uno de nosotros empieza a tirar la basura en la calle, no utiliza los medios de disposición de residuos establecidos por la comunidad, eso nos afecta a todos. Nos afecta a todos, no solamente porque no nos gusta ver basura o por el mal olor, sino que también puede traer consecuencias mucho más graves, daños a la salud, puede traer pestes, roedores, etc. Y lo que tratamos de hacer es, entonces, es ponernos de acuerdo para que eso no ocurra, en base a entender por qué es malo hacerlo y en base a entender cuál es la mejor manera de hacerlo. Bueno, con esto he terminado mi presentación y ahora sí podemos tener una discusión si ustedes quieren. Muchas gracias, doctor José Félix. Ha sido sumamente clara su ponencia, bastante notable en la especificación de la información. Yo creo que nos vamos con mucha información para seguir profundizando. El tema de la protección internacional en materia medioambiental es bastante amplia y bastante retante, porque si miramos el día a día en el contexto fáctico, digamos, de las cosas, y vemos también que existe una importante presencia jurídica internacional desde los tratados internacionales. Viendo desde el punto de vista de Perú, hay mucho trabajo que hacer en diferentes contextos, no solamente el gubernamental central, sino también desde nosotros como individuos, ¿no? Hay obligaciones internacionales que se ven, efectivamente, como usted lo ha mencionado, en diferentes aspectos de cambio climático, protección marina, bosques, etcétera, pero también hay obligaciones individuales, ¿no? Que como ciudadanos tenemos que asumir y justamente en base a ello hay una pregunta que es muy puntual, que indica cómo podemos hacer nosotros, los ciudadanos, para contribuir al cumplimiento de las obligaciones del Perú en materia medioambiental. Ok, esa es una pregunta también muy interesante. Están haciendo preguntas muy interesantes. Y lo voy a explicar por qué es interesante. Porque la responsabilidad individual, por supuesto que es importante, eh, porque una responsabilidad individual nos lleva a establecer responsabilidades colectivas. Y el problema del cambio climático requiere medidas colectivas. Es un problema tan grande que acciones individuales no bastan para solucionar el problema, pero sí importan para poder establecer acciones colectivas. Y si queremos saber qué cosa podemos hacer individualmente, eh, bueno, existen muchas cosas. Lamentablemente, nuestra capacidad individual está limitada por la capacidad que tiene nuestro entorno para poder realizar esas medidas. Por ejemplo, si nosotros eh, hacemos esfuerzos para reciclar nuestra basura y a través del reciclaje nosotros contribuimos no solamente a la reducción de contaminación, el orden, pero también contribuimos eventualmente a la reducción de las emisiones porque estamos dando menos carga a los sistemas de manejo de residuos. Si nosotros como individuos participamos, hacemos reciclaje, digamos, si vivimos en una comunidad, en una ciudad o en un pueblo o en un distrito que no tiene la manera de manejar nuestros desechos reciclados, de nada sirve que reciclemos, porque al final lo que nosotros separamos muy bonito,
tomando en cuenta los efectos que cada cosa tiene en el medio ambiente, como separamos las baterías, separamos los residuos orgánicos, los plásticos, etcétera, y finalmente van a terminar em, en el mismo contenedor, no sirve de nada. Y con este ejemplo, em, quiero ilustrar que hay muchas medidas con respecto al cambio climático que nosotros creemos que está bien tomar, pero estamos limitados por nuestro entorno, por la sociedad, por el sistema en el que vivimos. Y lo que quiero decir con esto es que una vez que nosotros sabemos cuáles son las acciones individuales que son necesarias tomar, no nos detengamos solamente en esa acción, sino que tratemos de resaltar cuáles son los impedimentos que nosotros encontramos de que esas acciones individuales puedan tener éxito, puedan ser efectivas. Si ustedes encuentran que pueden tomar ciertas acciones, pero que por algún, por alguna estructura sistemática del lugar donde viven, esa acción no tiene efecto, pues levanten la voz, participen en su comunidad, participen a través de redes sociales o participen en su municipio, llamen por teléfono, manden cartas y traten de cambiar, generar cambios en ese sistema. Creo que si cada uno de nosotros em, hace esto, nuestras acciones individuales podrían tener un mayor impacto. Muy bien, gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué medida el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas aplica en los compromisos climáticos y ambientales del Perú frente a países desarrollados? Sí, si recuerdan, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas aparece en los tratados, aparece en el Acuerdo de París de diferentes maneras, estableciendo obligaciones diferenciadas para países desarrollados y para países en vía de desarrollo, pero también aparece en muchos otros acuerdos, no solamente medioambientales, en muchas negociaciones internacionales el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas es, es un pilar fundamental eh, porque históricamente los países más desarrollados son los que han contribuido más a la degradación medioambiental, en el caso del cambio climático, a través de sus altas emisiones de gases de efecto invernadero, y teniendo en cuenta esto, es que se establecen las responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Cómo aparecen? En el Acuerdo de París aparecen, por ejemplo, mm, a través de la obligación específica de que los países desarrollados tienen la obligación, tienen que eh, prestar medios de implementación a los países en vía de desarrollo. Eso es financiamiento, em, transferencia tecnológica y creación de capacidades em, para que los países en vía de desarrollo puedan cumplir con sus obligaciones. Eso es una obligación específica solamente para países desarrollados. Em, y en otros acuerdos multilaterales también se establece esta diferenciación basada en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas de los estados. eh, Está traducida básicamente en lo mismo, ¿no? Que es en la diferenciación que tiene cada país respecto a sus propias capacidades. Muchas gracias, doctor. Y vamos con las dos últimas preguntas, ya por cuestiones de tiempo también para poder dosificar un poco el tiempo. Eh, una de ellas dice, ¿qué obligaciones específicas tiene el Perú en relación con la transferencia de tecnología en los convenios ambientales internacionales, especialmente en el contexto de la mitigación del cambio climático? Sí, el Perú, siguiendo la línea de mi respuesta anterior y de la pregunta anterior,
El Perú no tiene obligaciones respecto a la transferencia de tecnología. El Perú más bien es receptor de transferencia de tecnología en base a obligaciones que tienen los países desarrollados respecto al Perú por su capacidad como país en vía de desarrollo. Y eso también en materia climática. Gracias, doctor. Y vamos con la última pregunta. Considerando los elementos constitutivos del derecho consuetudinario, ¿podría considerarse el Acuerdo de París como una fuente de este tipo? El Acuerdo de París como una fuente de derecho consuetudinario, Así es. no, porque es una fuente convencional. Así es. Como tiene la calidad de tratado vinculante, ya ha podido, digamos, tomar otra escala, ¿no? De fuente Es, no solamente consuetudinaria, que en verdad, bueno, el contenido podría tener alguna referencia consuetudinaria, pero en sí el tratado es una fuente formal, vinculante y escrita, ¿no? así es, así es. Sí. Perfecto, doctor. Entonces, agradecemos muchísimo la deferencia que ha tenido de aceptar participar en esta sexta edición, en el quinto bloque del curso de Derecho Internacional Contemporáneo. Para nosotros siempre es un honor y un placer tenerlo. No es la primera vez que participa, siempre nos atiende muy amablemente. Nos vamos, como mencioné, con mucha información interesante para poder profundizar y evidentemente pues queda el espacio para agradecerle en nombre de nuestro presidente, también amigo suyo, el embajador Óscar Magurtoa de Romaña, quien hace también posible con sus gestiones poder seguir con este curso para brindar un espacio de difusión, discusión y profundización del derecho internacional. Sí,